Vamos a entrar con el tema más calentico, que de hecho sigue siendo Hill. Sigue siendo qué es lo que pasa con Hill, de dónde viene todo esto y por qué se ha estado complicando todavía más. Un poquito para ponerlos en contexto, hay una última entrevista que le hacen a María Victoria Hill Fernández, antigua conductora, como ustedes saben, de La Gran Escena. Tuvo como 40 años aquí, según ella misma revela, como conductora de La Gran Escena. Y en simultáneo, señores, Vicky, escuchen esto, Vicky también revela que ha pertenecido a un servicio de inteligencia. Vamos a escuchar un poquitico de dónde viene todo esto. Y creo que esto es grave e importante. ¿Cuál es el país para el que, según el régimen cubano, estaba espiando aquí? Imagínate, Mario, la fuente que muy fidedigna y que no puedo nombrar, por supuesto, que me está informando acerca de todo este proceso, me ha confirmado que el delito de espionaje que se le imputa a Alejandro Miguel Gil Fernández es un delito de espionaje a favor de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Yo creo que dentro de Cuba el régimen castrista te acuse de estar trabajando para la CIA, señor, equivale a una sentencia de muerte. Prácticamente, están sobrepasando la petición fiscal y posiblemente le pidan pena de muerte, o sabe Dios qué más. Perdón, no le piden. Fiscalía le pide cadena perpetua, pero los jueces pueden tomar otra decisión. Pueden considerar que lo que está planteando la fiscalía no tiene pruebas que lo fundamenten, y en su defecto también pueden considerar que el abogado defensor demostró su punto y quizás quitarle algunos cargos y además eso ponerle otros. O sea, bajo la dictadura castrista cualquier cosa puede pasar. Recuerden que en definitiva lo mismo fiscal, abogados defensores, jueces, todo el mundo termina trabajando para el Estado. Entonces, Vicky Hill, María Victoria Hill, revela nada más y nada menos que están acusando a su hermano de ser agente de la CIA, o sea, de haber sido agente de la CIA, y por eso es que lo acusan de espionaje. Según ella, el exministro Hill niega rotundamente, punto por punto, todos los cargos de espionaje y, bueno, hay que ver quién le cree. Ese es el otro tema. Bueno, pues resulta ser, señores, que Alejandro Hill está siendo ahora mismo imputado de ser agente de la CIA. Y la gran sospecha que prácticamente se ha convertido en una certidumbre tanto para Victoria Hill como para muchos de nosotros es que la persona que está detrás de esto, que maquina todo esto y es la que arma el muñeco, es nada más y nada menos que, adivinen quién, Manuel Marrero, primer ministro. ¿Por qué Marrero hace esto? Es que simplemente Gil le cae mal. O sea, en esta misma foto, bueno, pudiéramos ver que tienen una cara los dos como de molesto, como un matrimonio divorciado, algo por el estilo. Y bueno, pero pudiera ser el momento en que tomaron la foto, algo así. No necesariamente se trata de algo personal. Pero vamos a ir a la génesis de esto. O sea, ¿por qué Marrero le tiende esta trampa? Ojo, Marrero es la cara visible que estamos viendo. Detrás puede haber un seremillán de gente, quizás Díaz-Canel incluido. Lo que pasa es que Díaz-Canel se hace el loco y hasta última hora, hasta en el momento en que Gil cae, lo está felicitando, está valorando que está haciendo tremendo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, o sea, Marrero está al frente de todo un tinglado para defenestrar a Gil y echarle la culpa de todo lo que está pasando. Pero un poco vamos a ver qué dice de nuevo María Victoria. Vamos a escucharlo un momentito. Me entero yo que estaba en la Candelaria, porque aquí en Canarias son muy devotos de la Virgen de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero, y el día 2 de febrero, al día siguiente, se da la noticia de que Alejandro Gil ha sido destituido como ministro de Economía y Planificación. Vale, pero hasta ahí, ¿qué hace Miguel Díaz-Canel? Felicita a mi hermano por el buen trabajo. Es que eso me da hasta risa. Talentoso, dedicado, sacrificado y comprometido con el bienestar de nuestro pueblo. Ese tipo de adjetivos son los que le dedica
son los que le dedica, de hecho, Carlos Fernández de Cosío, que es el viceministro de Relaciones Exteriores, son los que le dedica a Díaz-Canel, a Gil. Pero escuchen esto. Felicita a mi hermano por el trabajo que ha realizado al frente del Ministerio de Economía y Planificación. Mi hermano le responde en la red social X, antigua Twitter, le responde: gracias, Canel, voy a continuar trabajando y continuaré haciendo revolución. El 6 de febrero, mi hermano cumpleaños, y Canel vuelve a felicitar a mi hermano. Otro abrazo para Alejandro Gil en su cumpleaños, el mejor de los mejores. Y tu cuñada cumpleaños el día 2, si no me equivoco. Porque mi cuñada el día 2, mi cuñada lleva un año a mi hermano. Sí, mi hermano es un año menor y cumple. Pues bueno, justamente mientras Díaz-Canel estaba felicitando, Cosío, o sea, todos los tecnócratas del régimen, resulta ser que los militares no pensaban lo mismo. Agradezco que en la medida de lo posible nos dejen un like completamente gratis, pero impulsa el programa para que lo vean más y más personas. Regresando con el tema y un poco para darle sustentación, fíjense lo que dice María Victoria Gil y no vamos a poner el video. Según ella, Marrero ha cometido mucho más delitos que Alejandro Gil y sin embargo lo está acusando a él. Que su hermano Gil es quien trata de ponerle coto al despilfarro descomunal que tenía la economía en Cuba, bueno, y todo. Y que Marrero precisamente es el que lo parte como un lápiz, como decimos nosotros. Vamos a compartirlo un momentico, porque creo que aquí vamos a ver en el momento en que ella lo denuncia directamente a Manuel Marrero y después vamos a ver los vínculos rapidito. Miren esto, señores. La persona que ha estado delante y detrás de todo este proceso contra Alejandro Gil. De alguna manera, pienso que también ha sido un ensañamiento cuando los delitos económicos se le imputan a mi hermano, vamos a dejar atrás el espionaje. Marrero los ha cometido 5 veces más. O sea, es realmente una vergüenza tan grande que no tengo palabras para describirla. Vamos a hablar de ese tema rapidito porque se nos acaba el tiempo, pero hablemos de ese tema. Esto vamos a seguir hablando de todo el caso, de toda la suciedad y toda la corrupción que hay a altos niveles en Cuba. Es decir, el Ministerio de Economía, ¿por qué es tan importante el Ministerio de Economía y por qué quitar a Gil? Es decir, ¿por qué quitar a Gil? Aquí está el tema del que vamos a hablar rapidito, pero vamos a detallarlo. Gil es un tecnócrata, un tipo que no ha salido nunca de los burós, las oficinas, el ingeniero, el estudio. Ojo, no sabe absolutamente nada de economía, algo muy común en las dictaduras, muy común en los regímenes totalitarios, sobre todo izquierdistas, comunistas y por supuesto castristas. Entonces, ¿qué pasa acá? Y lo vamos a compartir con ustedes de inmediato. Miren esto, voy a compartir aquí la gráfica un poco para que se vea bien. Fíjense, Gil es el tecnócrata, como les digo, y su base no es el conocimiento ni destacarse siendo un creador tremendo de soluciones económicas, ni mucho menos. Simplemente su base es Díaz-Canel, que tiene todo el apoyo de Díaz-Canel y que es amiguito, y que Díaz-Canel de hecho lo trae desde Londres precisamente para que cumpla la misión de ser el nuevo ministro de Economía. Por otra parte tienes a Manuel Marrero Cruz, primer ministro, pero ¿qué pasa? La base de Marrero es totalmente diferente a Gil. La base de Marrero, ¿qué cosa es? A esa los militares. Acuérdense que el hombre viene del Ministerio de Turismo, donde realmente se cuece el billete. Ahora, vamos a ver acá, fíjense, se da el enfrentamiento las MIPYMES proyectadas por Gil, y Gil es realmente quien expande todo el poder de las MIPYMES y le empieza a dar autorizaciones, pensando un poco que ese sector privado va a salvar al sistema castrista. Del otro lado, Marrero está totalmente en contra, 100% en contra, porque en la medida que tú le das poder a las MIPYMES, le estás tumbando dinero a Gaesa. O sea, las tiendas de Gaesa dejan de percibir billetes, dejan de percibir dinero en la medida que las MIPYMES crecen, se fortalecen e incluso reciben la autorización para importar productos directamente para
para territorio nacional, vendérselo a otras MIPYME, o sea, le quita el protagonismo completo a Gaesa. Por supuesto que Gaesa y su alfil, el tipo de ellos colocados en el poder, no lo va a permitir. Entonces, Gil abre el sector privado, Marrero lo ve como una amenaza para los militares y, por supuesto, sobre las divisas. Después viene lo otro. Primer punto de fricción, Gil con las MIPYME, Marrero con Gaesa. Segundo punto de fricción, el control de los dólares. ¿Quién controla el dinero real? No el peso cubano, que ya sabemos que no sirve para nada. Bueno, hay una pugna directa entre ambos por decidir quién maneja las divisas y, por lo tanto, el poder. Recuerden que mucho del poder en Cuba, el 100% de hecho, se basa en el poder económico, como decía Vladimir Ilich Lenin. La política es una expresión concentrada de la economía y eso también viene del marxismo, de Carlos Marx y toda esta gente. Bueno, la segunda fuente de la pelea de estos dos, control de divisas, transparencia contra opacidad. O sea, Gil promovió la transparencia de las MIPYME, la supervisión de las MIPYME, excepto la de gente, por supuesto, relacionada con él, como la gente de Media Luna, que ya importaba, exportaba, todo eso, y Gil con ellos no tenía ningún problema porque prácticamente era su padrino. Estaban también en las villas, producían refrescos, jugos, etcétera, etcétera, y por supuesto que era una fuente de recursos descomunal. Bueno, pero ya ustedes saben que Gaesa se opone por completo a todo tipo de transparencia. De hecho, nadie dentro de Cuba tiene acceso a los libros de Gaesa. Nadie sabe realmente cuánto dinero, cuántos miles de millones de dólares controla Gaesa. Y para muestra un botón, tenemos más de $18,000 en una sola cuenta que fue filtrada y que tuvimos acceso por acá. Ahora, Gil exige disciplina desde el Ministerio de Economía, disciplina fiscal, pero la cúpula militar no le interesa la disciplina, ni mucho menos la transparencia. Lo que quiere realmente acumular más y más recursos. Ahora, vamos a ver rapidito aquí. Cronológicamente, diciembre 2023, la humillación, como le llamamos en la infografía. Marrero anuncia el paquetazo económico usurpando el rol de Gil y lo imagina públicamente. O sea, Marrero se pasa por encima de Gil, anuncia el paquetazo y él se convierte en el protagonista de todo lo que viene. Y apenas el 1 de febrero, fíjense, un mes y medio, 2 meses después apenas, viene la llamada donde Marrero, recuerde que es el primer ministro, despide directamente a este ministro de Economía diciéndole que su trabajo no ha dado ningún fruto. O sea, que su trabajo ha sido terrible, infructuoso, un desastre y por lo tanto lo despide. Ahora, ¿qué pasa? Lo citan para el 24 de febrero, fíjense, fecha histórica también para Cuba, para el 24 de febrero a la oficina de Marrero para entregar su cargo y documentación, etcétera, etcétera. Y ahí, ojo, no está solamente Marrero, ahí está Marrero y efectivos de la seguridad del Estado, el alto mando de la seguridad del Estado, quien carga directamente con Gil. Esa es la trampa que le pone. Por lo tanto, golpe final, señores, acusación de espionaje y cuanta cosa se les ocurre. Malversación, corrupción, tráfico de influencia, o sea, todo lo que hacen los castristas de alto nivel, pero a Gil en particular se lo aderezan con el cargo de espionaje y ahora sabemos que es nada más y nada menos que para la CIA. O sea, no podía ser lo suficientemente grave diciendo que era espionaje para un tercero, etcétera, etcétera. No. También es para la CIA. O sea, esto todavía se complica más. Ahora, rapidito, terminando con el tema, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Gaesa, ponerle coto no solo a Gil, sino a todas esas MIPYMES que están creciendo desproporcionadamente y están adquiriendo control y poder. Y hay muchas que no tienen que ver con el tinglado militar. Pertenecen más bien al sector civil, amiguitos de Marrero, amiguitos de Canel, o sea, todo esto, y se crea prácticamente un círculo que se llama amiguitos de Canel, que son los que empiezan a tomar un poder real y empiezan a controlar las divisas. Neutralizando a Gil, le mandan el mensaje a Canel diciendo, oye, cuidado, si tú te quieres incinerar con tu socio, pero por supuesto Canel se hace loco y sigue para adelante
e incluso posiblemente todas estas felicitaciones que le da Canel a Gil en su cumpleaños y todo esto, ya Canel lo sabía, estaba advertido de lo que iba a pasar, etcétera, etcétera, y tiene que seguir la tramoya, tiene que seguir con ese show. El tema es que Gil y su esposa son trasladados a una casa de visita después de la detención de Gil, una casa de seguridad del Ministerio del Interior que está en El Vedado, y permanecieron recluidos ahí durante 4 meses mientras se instruía su causa penal. Mientras tanto, por supuesto, Marrero, fíjense cómo aparece nuevamente, de hecho es apenas ayer, sigue apareciendo, robando cámara, como el hombre que se lo están percibiendo, y la percepción aquí es todo, que quieren que perciba el poder como el hombre que va a suceder a Díaz-Canel. Y por supuesto, es el tipo, aquí hay un castrista metido, y por supuesto vamos a bloquearlo con una foto de Che y todas esas tonterías. Bueno, ya tenemos un reporte, señores. ¿Cómo contrarrestamos los reportes y todas estas falacias del castrismo para tumbar el canal, señores? Compartiéndolo y también dejándonos like, suscribiéndose al canal, o sea, dándole fuerza para que los algoritmos de YouTube detecten que nos están siguiendo, que hay gente que nos está viendo, mucha gente que comparte nuestro contenido, y no solo comparte nuestro contenido, sino, más importante, nos apoya, nos da un like y nos dice que está de acuerdo con nosotros. Si está en contra, también dígalo. De hecho, la idea es compartir opiniones con ustedes, criterios, y con mucho gusto, ya les digo, les dejo un enlace si alguien quiere compartir conmigo, entrar acá, conversar un ratico, con mucho gusto. Pero bueno, vamos a ver aquí qué hace Marrero. Miren. Una representación de los trabajadores del Palacio de la Revolución con la certeza de que el desarrollo del país es tarea de todos. El problema de la producción de alimentos es un problema de todos los cubanos y a todos nos compete aportar nuestro granito de arena para ir saliendo poco a poco de la compleja situación que tiene nuestra economía. No podemos esperar que nadie venga a darnos lo que nosotros mismos somos capaces de producir. Y además es un trabajo que se ha venido haciendo todos los meses, es decir, una vez al mes realizamos este trabajo voluntario. Hasta aquí llegó el primer ministro Manuel Marrero Cruz y una representación de los trabajadores del Palacio de la Revolución con la certeza de que... Vieron, hasta aquí llegó el primer ministro, o sea, por supuesto, el primer ministro ahí apareciéndose, trabajo voluntario, esto no falla, pero fíjense, desde el alto poder, incluso gente tan tonta como Sandro Castro, señores, que creo que vale la pena mencionar en este caso, porque Sandro Castro está bien conectado, de eso no cabe duda. Y fíjense, Sandro Castro, el comentario que deja: hazme una pregunta, te escriben, puede ser la seguridad del Estado, tu comentario acerca de Gil, y miren la respuesta de Sandrito Castro, alias el bufón de la corte. Respeto los asuntos gubernamentales, solo sé que la traición se paga con la muerte. Bueno, señora, a buen entendedor, ahí todo el tinglado está bien montado y remontado. O sea, si el familiar de Castro, más viral, o el tipo que se ha convertido en un influencer a fuerza de tener este apellido maldito, pero mucha gente quiere seguirlo, quiere ver qué están tramando, y de hecho toman como referencia a Sandro Castro, que dice que él no es popular o no es famoso. De hecho, no es popular ni un carajo, el tipo es un bofe. Pero sí, mucha gente lo sigue por su apellido para ver con qué se baja y de repente si se le va algo importante. Recuerden que Sandro se las pasa tomando, metiendo todo tipo de cosas, y por supuesto que la gente está esperando a ver con qué se deja caer. Ahora, dentro de todas estas declaraciones, los dimes y te diretes, señores, los dimes y diretes que están enfrentando a la cúpula militar con una cúpula de tecnócratas liderados por Gil, que en un momento determinado creyó que estaba tocando el cielo y le dio poder a sus otros amiguitos, poder y mucho dinero. Dentro de todo eso, además, está ahí como en el medio Díaz-Canel, quien también es un tecnócrata y sabe que tiene que cuidarse. Entonces, por eso no está de más, y fíjense de lo que nos enteramos, claro, esto era algo que suponíamos y que se había hablado en varias ocasiones. María Victoria Gil hace la declaración de que ella también fue de la seguridad del Estado.
O sea, que mientras estuvo en el programa de La Gran Escena, también trabajaba para la inteligencia y la represión cubana. Vamos para allá. Miren aquí. María Victoria Gil fue agente de la seguridad del Estado. Por aquí Arcángel, que se conecta, me dice que YouTube no notificó de la directa, como cosa rara, hermanito. ¿Qué te voy a decir? Pero con gusto, si quieres, yo les voy a compartir un teléfono por acá, señores. Cuando eso yo les aviso, sé que hay muchas personas que no se enteran porque YouTube, por alguna razón, en particular con nosotros, no notifica casi nunca. Hay que empezar a buscar y que eventualmente te encuentres con el canal, te encuentres con la transmisión. Aquí aprovecho, señores, para ponerle un número de contacto para cualquiera que nos quiera contactar, cualquiera que quiera comunicarse con nosotros con relación al canal o cualquier cosa. Los mismos suscriptores, o sea, todo el que quiera denunciar cualquier información, aquí está. 786-570-1848. Aquí se lo comparto con muchísimo gusto, señores. Bueno, pues resulta ser que María Victoria Gil también, dice ella, fue agente de la seguridad del Estado. ¿Para qué? Para infiltrarse en el tráfico de obras de arte. O sea, es como que había un tráfico de obras de arte y la seguridad dijo, mira Vicky, como sabemos que tú no estás metida en esto, el mundo tampoco lo estuvo, el otro. O sea, nadie estuvo metido en esto. Ustedes nunca formaron parte de la gente que cobraba por mostrar obras de arte de artistas que estaban empezando, y después cuando estos artistas ustedes mismos los inflaron y despuntaron, se hicieron multimillonarios con estas obras cuando los artistas comenzaron a cotizar en el mercado internacional. Por supuesto, la gente con talento. Estamos hablando de una Saide de Río, Roberto Favelo, etcétera. Y son muchísimos cubanos, un Tomás Sánchez, etcétera. Muchísimos artistas cubanos que despuntaron unos niveles descomunales, y de todo esto se beneficiaron en su momento María Victoria Gil y los demás que pasaron por este programa, incluyendo Inmundito García. Por supuesto, el seudónimo, acuérdense que a los segurosos les encanta ponerle apodos, poner lo que le llaman seudónimo. A los segurosos, a su agente, en este caso fue agente Loipa, y María Victoria supuestamente desempeñó un papel clave en la supervisión de obras de tráfico. No sé si es que había que pagarle a ella también para traficar o algo por el estilo, no lo sé, no me consta. Quizás no hizo nada, quizás es tremendamente inocente, pero por lo menos en Mundo García sí se convirtió en anticuario, sí tenía una gran cantidad de obras de arte, sí trajo algunas de ellas para este país y sí vivió muy bien por algunos años, precisamente por las obras de arte que tenía en su colección. ¿Por qué Vicky, si era la fundadora, si era la jefa, si era la que más poder tenía, no lo hizo, no se enriqueció, nunca contrabandeó con obras de arte? ¿Cierto o no? No lo sé, no me consta, pero de nuevo sería muy raro que no lo hubiera hecho.